buenas tardes. Hoy tenemos el placer de conversar con Daniel Blanco, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, quien nos acompañará para analizar la Revolución Norteamericana y su impacto constitucional. Daniel, gracias por estar aquí. Antes de comenzar, cuéntanos un poco sobre tu interés en la historia y cómo tu formación en relaciones internacionales te ha permitido comprender procesos como la independencia de Estados Unidos, que es la que estamos viviendo actualmente. Bueno, buenas tardes. Para empezar, el interés en la historia es porque la historia nos permite conocer la identidad que nosotros llevamos, nos permite también conocer los aciertos que hemos tenido a lo largo de la historia, como también los grandes errores que ha cometido la historia. Esto abarca también temas políticos, temas internacionales, temas sociales, temas económicos. El por qué las relaciones internacionales me permiten abordar el tema de la independencia de Norteamérica es que nos habla de que esta independencia no fue un acto interno, ¿sí? Esta independencia fue un acto en un contexto global, el cual nos permite analizar que tanto Francia, potencias como Francia y España, nos ayudaron y ayudaron a Estados Unidos, a sus colonias, a independizarse de la corona británica. También es muy importante resaltar que para las relaciones internacionales los tratados y los acuerdos son muy importantes, como por ejemplo el Acuerdo de París, que es el cual se reconoce la independencia estable de Estados Unidos ante el mundo. Y pues esta independencia también nos ayuda y fue muy viral en su momento, la cual nos ayudó a revoluciones francesas y revoluciones latinoamericanas. Ok, vamos a comenzar con las preguntas. Para iniciar con la primera pregunta, las colonias británicas en América no surgieron como territorios completamente dependientes de la corona. Desde el inicio, muchas establecieron sus propias asambleas y sistemas de autogobierno como el Pacto de Mayflower en 1620. Sin embargo, con el tiempo, el control británico se volvió más estricto, lo que generó tensiones. ¿Cómo influyó el sistema de autogobierno colonial en la decisión de las colonias de independizarse de Gran Bretaña? Pues desde sus inicios, las colonias británicas ya habían desarrollado instituciones de autogobierno como las que se reflejaban en Virginia y Massachusetts. Este autogobierno también nos ayuda el pacto de Mayflower, que pues ya hablaron de eso, que nos habla sobre que este tipo de autogobernanza y autonomía que de cierta parte de la corona británica se debía depender y dependía estrictamente de los gobernados. También es muy importante y cómo refleja esta independencia para el autogobierno ya en general, es que hubo un conflicto de negligencia en el cual fue una política que dio la corona británica en la cual le dio cierto grado de autogobierno a las colonias pues, estadounidenses y que simplemente tenían que pagar impuestos y hacer cosas económicamente remunerables para su país. Ahora vamos con la siguiente pregunta. En 1776, las colonias tomaron una decisión trascendental de separarse definitivamente de Gran Bretaña. Para justificar esta acción se redactó la Declaración de Independencia, un documento que no solo proclamó la ruptura con la corona, sino que también estableció principios fundamentales de autogobierno y derechos individuales influenciados por la Ilustración. ¿Qué papel jugó la Declaración de Independencia de 1776 en la configuración del nuevo sistema de gobierno? Bueno, la declaración de la independencia, ¿no? Podemos empezar con la redacción que la hizo Thomas Jefferson, basándose en épocas como la Ilustración, que eran con autores como John Locke y François Rousseau, el cual nos ayudaba y tuvo principios base con la cual se redactaban después sus sistemas políticos, como lo eran los derechos inalienables, como por ejemplo son la vida, la libertad y derecho a tener una mejor calidad de vida, como también derecho a una rebelión, si en un estado no se vuelve unitario, tienen derecho a protesta o en su caso derrocar. También tenemos que en este nuevo sistema político se sabe que después de la independencia, al ya mantener una costumbre de autogobierno, fue un poco más sencillo porque pues, ya venían de la costumbre de que en las coronas británicas se apoyaban en el autogobierno
fue un poco más fácil llevar esto a cabo, aunque pues tuvo problemas porque tenía un gobierno central quebrado, inequilibrado. Siguiente pregunta. Después de la independencia, Estados Unidos tuvo que definir cómo se gobernaría. Inicialmente, los artículos de la Confederación de 1781 establecieron un gobierno débil, sin poder central efectivo. Esto llevó a la Convención de Filadelfia de 1787, donde se redactó la Constitución, incluyendo un mecanismo clave para evitar abusos de poder, el sistema de pesos y contrapesos. ¿Cómo el sistema de pesos y contrapesos en la Constitución de 1787 ayudó a prevenir abusos del poder? En este sistema de peso y contrapeso, pues, se sabe que fue diseñado para evitar el abuso de poder en cualquiera de sus tres ramas: la legislativa, la ejecutiva o la judicial. Cabe aclarar que para ese entonces Estados Unidos no tenía un abuso de poder claro, ¿sí? No tenía un abuso de poder. Lo que sí necesitaban y por el cual hicieron esa nueva constitución era para tener un sistema y una autoridad central fuerte, para que tuvieran que hacer normas y se cumplieran. Era simplemente por eso, no porque existiera un abuso de poder específico, sabiendo que sí, durante pues, sus guerras de independencia se despidieron los impuestos, el tema económico fue muy grave. ¿Sí? Pero, sin embargo, este sistema se utilizó fue principalmente por eso, no porque hubiera un abuso de poder específico, sino que simplemente era porque necesitaba una autoridad central que hiciera regular las normas y hacerlas cumplir. Ahora continuamos con la última pregunta. La Revolución Norteamericana no solo cambió la historia de Estados Unidos, sino que también inspiró a otros pueblos en su lucha por la independencia. En América Latina, líderes como Simón Bolívar y José de San Martín encontraron en este proceso un modelo para sus propias revoluciones. ¿De qué manera la Revolución Norteamericana sirvió de inspiración para otros movimientos independentistas, especialmente en América Latina? La Revolución Norteamericana nos demostró que una colonia podía llegar a lograr independizarse de una potencia europea, ¿sí? Esta independencia también influyó a nivel mundial, como por ejemplo en Francia, pero también se enfocó mucho y influyó demasiado en América Latina, como por ejemplo partidarios como Simón Bolívar, como por ejemplo Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, también Juan Hidalgo en México y José de San Martín en Argentina, Chile, y ayudó a la independencia de Perú. Para cerrar esta entrevista, muchas gracias por tu tiempo y por compartir tus ideas sobre este tema. La Revolución Norteamericana sigue siendo un referente en la historia política y constitucional y es fascinante analizar su impacto. Gracias. A continuación vamos a hablar brevemente con nuestra entrevista del día de hoy sobre la Revolución Francesa. Le vamos a realizar dos preguntas y pues ella en su tiempo las va a responder. Bienvenida, profesora Marina. Gracias, Javier. Muchas gracias también por estar aquí. Para dar inicio, la primera pregunta que tenemos el día de hoy es: ¿cuáles fueron las principales causas económicas que condujeron al estallido de la Revolución Francesa en 1789? Bueno, Francia a finales del siglo XVIII atravesaba una crisis económica, ¿sí? Las arcas del Estado estaban exhaustas debido a los elevados gastos de la corte, la participación en costosas guerras como la Guerra de los 7 Años y el apoyo a la independencia de las colonias americanas, y un sistema fiscal injusto que eximía de impuestos a la nobleza y el clero, recayendo la mayor carga impositiva sobre el tercer estado, que era la burguesía, los campesinos y los trabajadores urbanos. Las malas cosechas consecutivas en los años previos a 1789 provocaron una escasez de alimentos, un aumento de los precios y un generalizado descontento popular. Esta situación económica precaria exacerbó las tensiones sociales y motivó la revolución. Y la segunda pregunta que tenemos el día de hoy, bueno, como ya anteriormente lo había mencionado, la Revolución Francesa pasó por varias fases. Una de estas fue la Asamblea Nacional. Entonces la pregunta es: ¿podría describir brevemente las características clave de esta fase de la Asamblea Nacional?
Bueno, la Asamblea Nacional en 1789 a 1791, esta fase se inició con la convocatoria de los Estados Generales en 1789, que rápidamente se transformaron en la Asamblea Nacional, marcando el inicio formal de la Revolución. Un evento clave fue el juramento de juego de pelota, donde los diputados del tercer estado se comprometieron a no disolverse hasta haber redactado una constitución. Otro momento inicial fue la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, símbolo del poder real y del antiguo régimen. Durante esta fase se abolieron los privilegios feudales, se promulgó la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano, que establecía principios fundamentales como la libertad, la igualdad y la soberanía nacional. Y se redactó la Constitución de 1791, que establece una monarquía constitucional. Por otro lado, la transición a la siguiente fase estuvo marcada por la tensión entre los revolucionarios más radicales y los sectores más moderados, así como por la amenaza a la intervención de las potencias extranjeras. Bueno, y ya para finalizar, estas fueron dos preguntas clave sobre el tema que estamos abordando el día de hoy, que es la Revolución Francesa. Como ya muchos de ustedes saben, la Revolución Francesa fue un hito histórico en la historia de la humanidad por su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y que fue motivo o inspiración para futuras revoluciones. Entonces, dado esto, finalizamos acá agradeciéndole, profesora Marina, por estar con nosotros. Y pues bueno, gracias.